Entonces, si os parece, vamos a empezar ya con el primer bloque. El primer bloque está dividido en 3 charlas. La primera charla vendrá a cargo de Thais Murciano, del Hospital Valle d'Hebron, que hablará sobre el manejo de la linfoblástica T según el protocolo All-Together actual y nos contará además un caso clínico para mostrarlo. En segundo lugar, hablará Laura Arqués, del Hospital Sant Joan de Déu, sobre dificultades en el manejo del All-Together y los nuevos desafíos en el manejo de los pacientes. Y en tercer lugar hablará Blanca Herrero del Hospital Niño Jesús sobre el manejo de la asparaginasa pegilada y en qué casos podríamos reintroducir el tratamiento una vez que ha aparecido una complicación. Entonces, sin esperar más, empezamos con Thais. Gracias. Vale, pues nada, muchas gracias, Berta, por tu presentación, por invitarme hoy a esta jornada y, lógicamente, pues a todos los organizadores que la hacen posible y que, bueno, no deja de ser ya un clásico de cada año al que nos gusta pues poder participar. Como tal y comentaba Berta, pues en mi caso voy a hablar del manejo de la leucemia linfoblástica en el protocolo All-Together. No tengo conflictos para esta sesión. Y bueno, para los que ya estéis familiarizados con este protocolo, sabéis pues, bueno, que es un protocolo denso, con muchísima información, con muchas guías opcionales, que por un lado está muy bien, pero que realmente tienes que ir desengranando, ¿no? Y también pues aplicar mucho tiempo de cara a su estudio. Y bueno, y a mí me gusta un poco compararlo pues con esta saga de cuentos, ¿no? Que para los que son más millennial pues se acordarán de ellos, que eran de Elige tu propia aventura, porque un poco a veces me siento con este protocolo de esta manera, ¿no? Que dependiendo en cada momento pues se tienen en cuenta variables genéticas, clínicas, respuesta al tratamiento y dependiendo un poquito en cada situación, pues no se decide seguir la aventura pues hacia un riesgo u otro, pero que muchas veces o en gran parte de los pacientes hasta que no pasan mínimo 2 meses no podemos saber exactamente cuál es su riesgo definitivo y que si esto lo comparamos pues con nuestra guía de recomendación previa donde había pacientes que ya en el día más 8 ya estaban estratificados, pues bueno, hace que pues eso, que el clasificar a estos pacientes sea un poquito más complejo y la verdad es que para ello también se agradece mucho todas las reuniones que hacemos los jueves, lo que faltaba, los jueves con todos los hospitales que estamos en el protocolo. Bueno, este protocolo pues realmente tiene un esquema y una parte que se dirige directamente a leucemia linfoblástica T. Este es el esquema general. Linfoblástica T, el esquema es bastante más sencillo, aunque también tiene sus cosas, que el de la linfoblástica B y sobre todo pues porque la genética que sí que tiene bastante impacto, ¿no? en la linfoblástica B, pues en la T digamos que no tiene tanta relevancia y se basa más en la respuesta al tratamiento. Como diferencias, pues bueno, los pacientes con linfoblástica T siempre van a recibir una inducción con 4 drogas, siempre van a llevar antraciclínicos, exceptuando los pacientes con síndrome de Down y linfoblástica T, que son raros, pero existen y que estos pacientes se englobarán en inducción de síndrome de Down, y los pacientes no con fusiones de ABL-CLAS, que el protocolo All-Together contempla el tratamiento dentro de este, pero que en España pues estos pacientes no se sacarían de protocolo y se tratarían con recomendaciones de SFOL. Otras diferencias, ¿no? de la leucemia respecto a la leucemia linfoblástica B es el tema de la variación de número de copias, ¿no? los CNAs, que como sabéis en linfoblástica B sí que tienen un impacto sobre todo en los pacientes, ¿no? de riesgo intermedio y que en aquellos que tienen buen pronóstico permiten, ¿no? desescalar el tratamiento a un intermedio bajo. Y luego otra de las novedades, ¿no? de este protocolo es que se contempla el uso de nelarabine en aquellos pacientes que no acaban de responder bien al tratamiento. Entonces, un poco para ver, ¿no? cómo vamos aplicando este protocolo, vamos a poner este ejemplo, que es un paciente de 11 años, un niño, que no tiene antecedentes de interés y que a raíz de un cuadro de astenia y de adenopatías laterocervicales se realiza una analítica de sangre donde llama la atención pues, que tiene esta hemoglobina de 8,3 con una leucocitosis, con una cifra de neutrófilos normales, pero
una presencia, ¿no?, de blastos en sangre periférica en un 85% y que sugiere una leucemia linfoblástica. Se completó el estudio con un aspirado de médula ósea donde se confirmó la presencia de linfoblastos de estirpe T, pero sí que llamaba la atención, ¿no?, que eran CD3 citoplasmático positivo, pero tenían ausencia de marcadores en CD1A y en CD1-8. Sí que expresaba el CD5 positivo débil y además presentaba marcadores mieloides y de inmadurez como el CD34 y el CD33 positivo, y todo esto pues era compatible con una leucemia linfoblástica IRLITI. Vale, pues seguimos. Bueno, pues eso, nos habíamos quedado en esta diapositiva que un poco lo que os quería mostrar es las indicaciones de nelarabina en estos pacientes con linfoblástica B de alto riesgo, y que un poco el objetivo sería poder intentar rescatar a aquellos pacientes que no están respondiendo de forma óptima pues, al tratamiento quimioterápico. Las indicaciones serían las indicaciones serían tener un TP1 de más de un 5% y que además tenga un TP1,5 de más de 0,5. En el caso de que, en este caso sí que tendrían que llevar, ¿no?, pasarían a nelarabina. Si tuvieran más de un 5% en TP1 y una mínima residual en TP2 más de 0,01, o si tuvieran un TP1 menos de un 5%, pero que en el TP2 tuviera una mínima residual igual o mayor a 0,05. Estas serían las situaciones en las que los pacientes deberían recibir nelarabina. La dosis sería la que utilizamos habitualmente, 650 miligramos metro cuadrado en 1 hora, cada 24 horas y durante 5 días. Y la evaluación de estos pacientes en la intratecal se haría a las 2 semanas del inicio. Este sería el esquema específico de los pacientes de alto riesgo, como ya hemos ido comentando. Y en la situación de este paciente, pues hicimos la evaluación en el día más 50 y presentaba una citometría de flujo con una mínima residual del 0,28%. En este punto, lo que te piden es hacer la medición por citometría, pero la verdad es que en este paciente, un poco por la discrepancia que presentaba al principio, aunque estaban en el mismo logaritmo en el día más 29, también se hizo la PCR clon específica, que era de 0,11%. En esta situación, como era por debajo del 0,5%, se asume que el paciente está respondiendo bien a la consolidación 1 y se mantuvo con este tratamiento. En el caso, ¿no?, de que hubiera estado con una mínima residual entre 0,5 y el 5%, son pacientes que recibirían en ese momento la nelarabina en monoterapia y luego continuarían con la consolidación 1. Un poco el objetivo sería intentar con esa nelarabina pues acelerar, ¿no?, o profundizar en la respuesta a una consolidación 1 que más o menos está funcionando. Y por el contrario, ¿no?, si el paciente ya tiene pues igual o más de un 5%, realmente ya se para la consolidación 1, se asume que el paciente no está respondiendo a la quimioterapia y se procede con un ciclo de nelarabina de 5 días. Las indicaciones de trasplante en estos pacientes serían las siguientes. En los pacientes de riesgo intermedio que tengan más de un 0,05 o igual en el TP2 son pacientes que van a trasplante. Y luego estas indicaciones serían en pacientes de alto riesgo, ¿no?, con un TP1 de más del 5%. Si el paciente tiene más de 16 años, van a ir a trasplante sí o sí. Si tuvieran una mínima residual de más del 0,5 en el día más 50, también irían a trasplante, y en el caso de que la mínima residual sea menor de 0,5 en el día 50 y detectable en el TP2, también serían pacientes que irían a trasplante. Los pacientes, ¿no?, que tenían persistencia de la enfermedad extramedular, ya sea masa mediastínica o testicular, que no han respondido adecuadamente en TP2, también irían a trasplante. Y luego el protocolo da la opción de indicación de trasplante en aquellos pacientes mayores de 16 años con reordenamiento del KMT2A. A efectos prácticos, todos los pacientes con leucemia linfoblástica T que tengan más de un 5% en TP1 tendrían indicación de trasplante, salvo aquellos que tengan menos de 16 años, con una mínima residual en el día 50 de menos de 0,5 y un TP2 no detectable por PCR clono específica. Esos pacientes se podían reestratificar en el riesgo intermedio alto. En el caso de nuestro paciente, el TP del día más 50 era menor de 0,5 y, por tanto, pues, seguía sin indicación al trasplante pendiente del TP2.
Y en el TP2, que se hizo en el día más 71, lo que encontramos es que tenía por citometría una mínima residual no detectable, pero en cambio por PCR clonoespecífica tenía una mínima residual detectable del 0,013%. Por tanto, la indicación en TP2 de este paciente es que tenía que seguir con nelarabina en monoterapia 5 días y además, como tenía un TP2 con residual detectable, era candidato a trasplante. Nuestro paciente pues, recibió este primer ciclo de nelarabina. La verdad es que lo toleró muy bien, no tuvo complicaciones a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Que sabemos que son frecuentes, y además mantuvo en todo momento un hemograma muy estable y el paciente pudo hacer pues, gran parte del tratamiento de forma ambulatoria y sin complicaciones. Se hizo la evaluación después de este ciclo de nelarabina, donde la citometría seguía siendo no detectable y en este caso la PCR clonoespecífica había mejorado, pero la daban como positiva, en este caso no cuantificable. Consideramos que la respuesta de este paciente era buena porque había disminuido por debajo de 0,01% la residual y entonces recibió un segundo ciclo de nelarabina y posteriormente se hizo un trasplante alogénico de su hermano HLA idéntico. Vale, aquí en el esquema veis un poco, ¿no? Dependiendo por dónde van los pacientes, pues bueno, qué es lo que van recibiendo, y en rojo estaría pues bueno, el camino que siguió el nuestro. La evolución de este paciente, como veis aquí en este timeline, es que bueno, se diagnosticó en noviembre de 2024, en abril del 2025 tuvimos el trasplante de su hermano, pero desafortunadamente en julio del 2025 hizo una recaída medular aislada post-trasplante. Este paciente, debido al mal pronóstico por la recaída tan precoz y ser una early T, se valoró para hacer un CAR CD7 y de hecho viajó a Italia, Bambino Gesù, donde se hizo la recolección de células, pero desafortunadamente cuando volvió para hacer la infusión, en la médula previa tenía una pérdida de expresión de CD7 de más del 10% y salió de protocolo. En esta situación el paciente volvió a nuestro centro, se valoraron varios esquemas de tratamiento. Hay que tener en cuenta que era un paciente que tenía un trasplante muy reciente y sus condiciones, sobre todo a nivel de aplasia y de riesgo infeccioso, eran significativas. Se planteó hacer pues, poliquimioterapia asociada a daratumumab y venetoclax, que sabemos venetoclax pues, que hay diferentes estudios que demuestran su utilidad en pacientes con early T. Y bueno, el paciente toleró bien el tratamiento, hizo una sepsis por E. coli, pero que resolvió bien, y desafortunadamente pues cuando hizo la recuperación la hizo con blastos, y además lo que llamaba la atención de estos blastos es que habían perdido toda la expresión del linfoblasto T y básicamente lo que presentaba eran un inmunofenotipo de mieloblástica muy inmadura. Y en esta situación pues ya se decidió tratamiento paliativo y finalmente el paciente pues fue éxitos. Y bueno, como comentarios de estos pacientes, de la leucemia linfoblástica T en All Together, pues realmente hoy por hoy la medición de la mínima residual sigue siendo el valor pronóstico más importante en estos pacientes. Veremos si en un futuro pues, podemos aplicar también valores, factores genéticos que puedan intentar ayudar a personalizar más el tratamiento en estos pacientes, porque realmente no todos son iguales. La medición de la PCR clonoespecífica, como veis, pues, es obligatoria y realmente nos ayuda en estos pacientes para desescalar tratamiento, y muchas veces, pues, bueno, como bien hemos visto en este ejemplo, pues hay discrepancias, Teníamos mínimas residuales por citometría que eran negativas, además valorable y con un número de eventos considerable, y en este caso pues la PCR clonoespecífica fue mucho más sensible. Para los respondedores lentos, este protocolo pues, da la posibilidad de evitar el trasplante si presentan una buena respuesta en la consolidación 1 con mínima residual no detectable en TP2. Algo importante también que ofrece pues, es el uso de la nelarabina en estos casos refractarios.
Y bueno, pues concluir pues, que el diagnóstico y el tratamiento de la leucemia linfoblástica early sigue siendo un gran desafío, especialmente en situaciones de recaída y refractariedad, y esperemos que en un futuro pues, bueno, podamos ir probando nuevos fármacos y que nos ayuden pues, a mejorar el pronóstico de estos pacientes. Dar las gracias a, pues eso, al grupo de leucemias, agradecer también todas las sesiones que se hacen los jueves para comentar a estos pacientes. Dar las gracias también a todo el equipo de Vallebrón y al BIR, que hace posible tirar adelante pues, todos estos estudios. Y, lógicamente, dar gracias a las familias y a los pacientes por su confianza. Gracias. Gracias, Thais, y disculpa por todos los inconvenientes. Vamos a pasar a la segunda charla, en la que Laura nos va a hablar sobre las dificultades en el manejo del All Together con los nuevos desafíos en el manejo de los pacientes. Ella pertenece al Sant Joan de Déu, un hospital con amplia experiencia con el protocolo. Yo creo que nos va a venir muy bien que nos comente. Primero de todo, muchas gracias, Berta, por contar conmigo, que la verdad que es la primera vez que participo y me hace mucha ilusión, y a todo el equipo técnico con las dificultades, que la verdad que se lo estamos poniendo difícil. Así que nada, yo lo que hablaré hoy es un poco de las dificultades que estamos viviendo, ¿no?, cada semana con el manejo del protocolo All Together. Cuando pensamos en la leucemia linfoblástica aguda en los niños, solemos pensar con razón en tasas de curación muy altas, superiores al 85-90%, lo que hace que las recaídas y la mortalidad se concentren en un grupo muy pequeño de pacientes. Esto no es casualidad, es fruto de décadas de trabajo, de mejoras en la intensificación de las quimioterapias, en toda la terapia de soporte, mejoras en la estratificación, lo que hace que ahora el dilema actual, teniendo en cuenta estas tasas de supervivencia tan altas, no solo sea el seguir curando, sino el curar con la menor toxicidad posible. De ahí sale All Together, para que un poco justifiquemos toda esta dificultad que estamos encontrando. All Together lo que intenta es, sobre todo, mejorar la estratificación para intentar discernir aquellos pacientes de menor riesgo que pueden ser tributarios a desescalar tratamiento de aquellos pacientes en los que no, en los que todavía tenemos que seguir siendo intensos. Más que dificultades, por verlo un poco de forma optimista, vamos a hablar de retos que nos encontramos en la práctica clínica. Hablaremos de la estratificación, de la alta exigencia diagnóstica y un poco manejo de la toxicidad que estamos viendo al utilizar el protocolo. En relación a la estratificación, All Together intenta refinar al máximo la estratificación de los pacientes. Utiliza criterios clínicos, la edad, el número de leucocitos al debut, el inmunofenotipo, la infiltración en el sistema nervioso central. Utiliza también criterios genéticos, tanto las alteraciones genéticas primarias como las secundarias, y sobre todo la respuesta al tratamiento, medida en 2 puntos, al final de la inducción y al final de la consolidación, y mediante 2 técnicas, la citometría de flujo y la PCR clonoespecífica. Esto da lugar a estos algoritmos muy chulos que así en foto parecen estupendos, pero que luego cuando los vamos utilizando todos sabemos que son más complicados aún de lo que parecen por foto. Empezando por el principio, ¿no?, la inducción. En la inducción ya es el primer punto donde All Together plantea desescalada de tratamiento. ¿En quién? En aquellos pacientes de mejor pronóstico, los niños que tienen entre 1 y 9 años y que tienen unos leucocitos por debajo de 50.000. ¿A quién no desescala? No desescala a los niños con linfoblástica T, a los INFAN, y con quién tiene un manejo especial, con los pacientes con síndrome de Down, que sabemos que van a tener su propia inducción, que por suerte le han puesto el nombre D, en el cual, en lugar de utilizarse dexametasona, utilizan prednisona y sin antraciclínicos. Pero no se acaba allí. La inducción empieza de una manera el primer día, pero sabemos que durante el camino vamos a conocer un poco, ¿no?, cómo es la leucemia de estos pacientes y si tienen alguna genética de alto riesgo, que ya las ha mencionado Thais, ¿no?, con KMT2A, las hipodiploides, la amplificación intrínseca del 21, el reordenamiento primario de MYC y también la translocación 17-19, que a pesar de que hayan empezado una inducción A, les vamos a tener que intensificar más y añadir antraciclínicos. El siguiente paso importante es el sistema nervioso central, cosa que también es una batalla importante con cada uno de los debuts que tenemos. Tenemos nuestro esquema, ¿no?, que
y tanto en relación al líquido como en relación, ¿no?, a la afectación propia del sistema nervioso central, pero a pesar de que lo veamos así, todo tiene sus particularidades. La primera es que el sistema nervioso central se define por morfología. La citometría de flujo lo que nos va a ayudar a definir es cuando tenemos dudas y sobre todo en realidad va encarada a intentar no sobretratar a los pacientes con que veamos leucos, ¿no?, que por citología no lo tengan claro, que nos digan por citometría de flujo si realmente son blastos o no son blastos, cosa que antes, ¿no?, con SEOP-TEMA la mayoría los hubiéramos dado como sistema nervioso central positivo. Por otra parte, si hay blastos, ¿qué pasa? Pues que la estratificación ya empieza a cambiar. Si encontramos más de 5, son pacientes que ya mínimo van a pasar a un grupo de intermedio alto. Si tienen menos de 5, pero es traumática, pues ya no van a poder ser ni un riesgo estándar, no van a poder ser un riesgo estándar. Otro aspecto es que en All-Together se permite una prefase de corticoides, tanto antes de iniciar la quimioterapia, ¿no?, como también permite el retraso en el estudio del líquido cefalorraquídeo, pero lo permite hasta 10 días. En el caso de que hagamos una evaluación por cualquier motivo más allá de los 10 días, esa evaluación ya no va a ser válida y, por lo tanto, el líquido cefalorraquídeo ya no lo vamos a poder dar. No como negativo, sino que ya no nos va a permitir la desescalada terapéutica y estos pacientes no van a poder ser ni un riesgo estándar ni un riesgo intermedio bajo. Una parte es la definición del sistema nervioso central y la otra cosa es el tratamiento. En relación al tratamiento, sabéis que en All-Together se pueden utilizar intratecales simples o intratecales triples. En el caso de que haya blastos, los pacientes van a recibir intratecales extra hasta tener 2 negativas y solo van a recibir intratecales aquellos pacientes que sean un sistema nervioso central 3 o un sistema nervioso traumático con más de 5 blastos. Por último, deciros que como todo en All-Together, ¿no?, ya sabéis que todo tiene letra pequeña, ¿no?, y que hay que leérselo todo 80 veces y no solo una persona, sino todo el grupo entero. Estábamos acostumbrados, ¿no?, a SEOP-TEMA, SNC1, 0 leucocitos, SNC2, 1 hasta menos de 5. ¿Qué pasa en All-Together? Pues que en SNC1 nos permite tener un blasto. Así que a pesar de... un paciente puede seguir siendo un sistema nervioso central 1 a pesar de que nuestro citólogo vea un blasto y que se confirme por citometría de flujo. En relación al paso siguiente, que ya sería evaluar la respuesta. Para valorar la respuesta, además, ¿no?, del estudio de la residual, en All-Together se tienen en cuenta 2 conceptos. Por una parte es el estudio de las alteraciones genéticas secundarias, mediante el estudio de la alteración de números de copias de genes implicados en la diferenciación linfoide y el ciclo celular. En All-Together se hace por MLPA el estudio de estos 8 genes que veis aquí, de Ícaros, CDKN2AB, ETV6, PAX5, cuya presencia o no de delecciones nos da un patrón que está definido por la clasificación UCAL de buen o de mal pronóstico. Esto nos da como un valor pronóstico añadido a la alteración genética primaria y nos ayuda sobre todo a discernir dentro de los pacientes de riesgo intermedio en cuáles vamos a poder plantear una desescalada terapéutica y en cuáles no. El otro concepto es la diferente velocidad de aclaramiento. De forma habitual en los protocolos, la genética y la respuesta son 2 conceptos que se han tenido en cuenta de forma independiente. All-Together trabaja con 3 conceptos. El primero es que las genéticas de buen pronóstico suelen aclarar más rápido la enfermedad que las de mal pronóstico. El siguiente es que dentro de un mismo subtipo genético, tener una residual mayor nos da mayor riesgo de recaída que una residual menor, en el sentido de que uno tiene un reordenamiento TV6-RUNS1 y evidentemente es peor tener en un TP1 un 0,5 que un 0,05. Pero a un mismo valor de residual al final de la inducción no va a ser lo mismo dependiendo del subtipo genético que tengamos de base. De manera que no es lo mismo tener en el TP1 una residual de 0,02% si tu base genética es una TV6-RUNS1, que en cambio si lo es una translocación 1,19. Es por eso que en All-Together se establecen distintos puntos de corte para definir cuál es una buena respuesta al final de la inducción. Y así veis cómo la genética a priori buena, ¿no?, ETV6-RUNS1, la alta hiperdiploidía o los CNAs de buen pronóstico, se permite que puedan tener una residual más elevada en algunos casos y aún así podamos desescalar tratamiento. A partir de aquí, ¿quién puede ser un riesgo estándar?
B, ¿vale? T nunca no lo va a ser. Aquellos que tengan una residual no detectable por las dos técnicas, que estén también en remisión completa extramedular y en general que no tengan nada malo. Un sistema nervioso central 3, un TLP positivo, tampoco nada malo de genética, y cuando hablamos de genética mala hablamos de las hipodiploides, la amplificación del 21, no de los CNAs de mal pronóstico, que ahí ya siempre hay lío. Y sobre todo también, ¿quién puede ser un estándar risk? Aquel que tengamos bien evaluado, que todas las técnicas hayan salido bien. ¿Y a quién podemos desescalar dentro del grupo de riesgo intermedio? Podremos desescalar a los niños menores de 16 años, como hemos visto, que no tengan un sistema nervioso central 3 ni un TLP positivo con más de 5 blastos, que tengan una buena genética, una buena respuesta en el TP1 con los condicionantes que hemos visto, y después que además tengan una residual en el TP2 muy baja, y además que, como siempre, también la letra pequeña, que va a ser diferente si hablamos de un paciente de 15 años o de 8 años, que también van a tener un punto de corte distinto en el TP2, que será o 005 o 001. Vista un poco la estratificación, pasamos a la alta exigencia diagnóstica que supone Altogether. En Altogether realizamos un estudio genético más exhaustivo que lo que estábamos acostumbrados a hacer con SEOP-TEMA. Se tienen en cuenta las alteraciones genéticas primarias, secundarias, hacemos estudio por MLPA, NGS. Las evaluaciones utilizamos dos técnicas, la citometría de flujo y la clonoespecífica, que hasta aquí muy bien, pero que todo tiene su problema. Por una parte, que en caso de discrepancia nos vamos a quedar siempre con la residual más alta, y después que esto no siempre es así, porque como hemos visto, ¿no?, en el caso de la linfoblástica T, quien nos va a mandar va a ser la PCR clonoespecífica, y es que además, si no disponemos de seguimiento por PCR clonoespecífica, son niños a los cuales no vamos a poder desescalar de tratamiento. Y en cambio, en aquellos pacientes que tengan residuales por encima de un 5%, parece que prevalece más la citometría, es más sensible la citometría que no la PCR clonoespecífica. La desescalada de tratamiento depende de que sean técnicas que cumplan una serie de requisitos, y es que no solo es tener el valor de la citometría de flujo, sino que además esté valorado sobre un mínimo de eventos. Aquí veis los requerimientos para ser un riesgo estándar, todo lo que hay que valorar para que realmente esa citometría de flujo sea negativa, o para un intermedio bajo. Y tener en cuenta que cualquier fallo nos va a hacer pasar directamente a un intermedio alto, ya sea un fallo en el estudio genético, ya sea un fallo en la detección de los CNAs, salvo que tengamos ETV6-1 o la alta hiperdiploidea, o que tengamos un fallo en el análisis de la residual. Problemas prácticos que nos encontramos y que todos en cada hospital lo estamos viendo: médulas hipocelulares, hemodilución, muestras que a veces no son valorables, en el caso, ¿no?, sobre todo de las TES, pues que no tengamos el marcador clonal para hacer el seguimiento por PCR clonoespecífica, y las discrepancias entre técnicas. Pero sobre todo tener en cuenta que el hecho de no tener una muestra lo que sí que hace es penalizar directamente a nuestro paciente, porque nos va a impedir poder desescalarlo a nivel terapéutico. Pongo algún ejemplo. Aquí tenemos a una lactante de 13 meses con 150.000 leucocitos al debut, es una linfoblástica B. Vamos a la primera parte, que siempre es la fácil, tipo de inducción, B, ¿no?, por el número de leucocitos. En relación al sistema nervioso central, tiene 0 leucocitos, pero por citología nos juran y perjuran que ven un blasto, y es que además por citometría de flujo nos lo confirman. ¿Cuál es la definición del sistema nervioso central y tratamiento? Pues muy a nuestro pesar, es un sistema nervioso central 1. En cuanto a la biología, nos dicen que esta niña es una translocación 1.19, que además tiene unos CNAs de poor risk, y ya vamos a ver cómo responde. Parece que responde muy bien. En el día 15 ya de hecho tiene una residual negativa, y en el día 29 tiene una residual negativa tanto por citometría de flujo como por clonoespecífica. ¿Cómo clasificamos esta paciente? Pues una paciente que son 150.000 leucocitos, que tenemos ese sistema nervioso central ahí, una 1.19, unos CNAs de alto riesgo, riesgo estándar. ¿Nos quedamos tranquilos? Pues bueno, se supone que sí, y que sí que es verdad, ¿no?, que el hecho de que respondan bien, ¿no?, pasa por encima de, pero bueno. ¿Pero qué hubiera pasado con esta paciente si en lugar de decirnos que en el día 29 era no detectable ni por citometría ni por clonoespecífica, que nos dicen que es un positivo no cuantificable por clonoespecífica, y en el día 78 ya del todo negativo? Pues que esta paciente pasa de ser un riesgo estándar directamente a un intermedio alto.
a pesar de que a lo mejor la diferencia es mínima. Y por otra parte, ¿qué pasa si esta paciente, ¿no? 13 meses, época de invierno, bronquiolitis, lleva una BNI, empezamos con los corticoides, no se puede hacer la punción lumbar antes de 10 días, ¿no? Y por lo tanto ya no es valorable este líquido? La respuesta sigue siendo estupenda, como en el primer caso que hemos puesto, no detectable desde el día 29, pero ya solo por ese líquido cefalorraquídeo que no es valorable, también nos pasa lo mismo, que ya mínimo va a ser un intermedio alto. Y otro ejemplo también de dificultades, ¿no? Así con el tema de las técnicas. Ahora ya no es B, esta niña ha pasado a ser una T. Y aquí vemos la respuesta. En el día 15, residual negativa, día 29 también, y por clonoespecífica, es una niña que podría ser un intermedio bajo. Pero ¿qué pasa si en el día 29 nos dicen, oye, es que no hay manera de hacer seguimiento por clonoespecífica de esta niña? Tenemos una residual que es negativa desde el día 15, que en el día 29 también, pero únicamente por citometría, pues que tampoco la vamos a poder desescalar y ve que va a pasar a un intermedio alto. Hemos hablado de estratificación, hemos hablado de la exigencia diagnóstica y por último hablamos un poco del manejo de la toxicidad. Primero un poco para repasar, ¿no? Diferencias que tenemos, sobre todo quería hablar de la inducción, ya que es verdad que es lo que es más diferente, ¿no? Respecto al resto de tratamiento, ¿no? Las diferencias que tenemos entre All Together versus aseopietena básicamente es el uso de la dexametasona en la inducción, que además utilizamos dosis más altas de asparraginasa y de forma más precoz, y como cosas buenas que tenemos la posibilidad de reducir antraciclínicos en algunos pacientes y que la mayor parte utilizan intratecales simples. ¿Qué esperábamos un poco, ¿no? Ver y qué es lo que es la sensación un poco que tenemos cuando comentamos a estos pacientes, ¿no? Pues en relación a la dexametasona, ¿no? Tenemos la sensación de que tenemos más niños con hiperglicemias, más niños con hipertensión arterial, más niños con ganancia ponderal, más niños con infecciones y además con infecciones, ¿no? De más difícil manejo. En relación a la asparraginasa, más hipoalbuminemias, más hipertrigliceridemias, hay un poco en duda qué pasa con los eventos trombóticos, sangrados y pancreatitis, y en relación a la combinación de la inducción con dexametasona y vincristina, ¿no? Un poquito sí que la sensación a medida que vamos utilizando es que vemos más niños con diselectrolitemias, ¿no? Y más niños, sobre todo al final de la inducción, con mucha miopatía y con mucha neuropatía. Esto es un poco la sensación que tenemos, ¿no? A medida que lo vamos comentando, sobre todo también en las reuniones estas de los jueves, que son un poco el momento depresivo de la semana cuando contamos todos nuestros problemas, pero he intentado buscar un poco de evidencia, a ver qué realmente de cosas que se estén publicando ya de All Together, a ver qué es lo que están diciendo. Sí que es verdad que la mayor parte de cosas que se están publicando, sobre todo, ¿no? Son en comparación, ¿no? de los grupos nórdicos, ¿no? con el NOFO. En relación al NOFO 2008 respecto a SEOP-TEMA, ellos también hacían las inducciones con prednisona, salvo en los pacientes con linfoblástica T o pacientes con hiperleucocitosis de más de 100.000, que ahí sí que utilizaban dexametasona, y también son inducciones con asparraginasa a 1000, como utilizábamos nosotros antes, con antraciclínicos. La otra diferencia es que ellos en la consolidación 1, en los pacientes de riesgo estándar y de riesgo intermedio, hacen una consolidación 1 con metotrexato altas dosis, vincristina, asparraginasa y mercato, y no hacen como nosotros que hacemos, ¿no? Con la ciclofosfamida y los bloques de citaramina, un poco para entender diferencias que podamos encontrar y para ver un poco los resultados que ellos van teniendo. Entonces, en relación a toxicidad, ¿no? Temprana sobre todo, sí que ven una mayor incidencia de hiperglicemia con necesidad de insulina, sí que ven muchos más niños con ganancia ponderal de más de un 10% y también ven más osteonecrosis temprana, pero no ven un aumento significativo ni de infecciones graves, ni de pancreatitis, ni de trombosis, ni de hepatotoxicidad, ni de neurotoxicidad, ni de diselectrolitemias. Por lo tanto, concluyen que All Together, en principio, no aumenta la toxicidad temprana global, pero sí que modifica un poco el perfil metabólico durante la inducción.
¿Qué pasa con las infecciones? Pues ellos ven menos infecciones durante la inducción de lo que veían antes. Sí que ven más infecciones durante la consolidación 1, pero sí que es verdad que su consolidación 1 previa, ¿no?, con metotrexato, asparraginasa, no va acompañada de la aplasia, ¿no?, que nosotros tenemos, ¿no?, con la ciclofosfamida y las citarabinas. Y como factores de riesgo, pues añaden pues, la edad, entre 1 y 9 años, y evidentemente la exposición a antraciclinas, ¿no?, que da mayor aplasia durante la inducción y ven más infecciones. Así que, en principio, por ellos, All Together no incrementa el riesgo infeccioso total, sino que lo desplaza un poquito hacia la consolidación 1. En relación a afectación neuromuscular, sí que ven, ¿no?, mayor riesgo de incapacidad para andar y sobre todo lo ven en los niños más pequeños, ¿vale? Lo atribuyen, ¿no?, a un menor desarrollo motor y una mayor facilidad así de retroceso. Sí que ven, ¿no?, por lo tanto, una toxicidad neuromuscular funcional durante el tratamiento mucho más frecuente y más evidente con All Together. Por otra parte, en relación a mucositis, bacteriemias, no ven diferencia en la gravedad general así de mucositis asociada a metotrexato a altas dosis, ni tampoco ven un aumento global del riesgo de bacteriemia. Sí que ven, ¿no?, la relación, evidentemente, ¿no?, si hay mayor mucositis, más riesgo de infecciones graves, bacteriemia, pero no ven que sea mayor con All Together respecto al NOFO 2008. Y por último, en relación a la hemostasis, sí que ven, ¿no?, y ven diferencias bastante significativas en que nuestros pacientes ahora tienen una mayor hipofibrinogenemia, ¿vale?, pero sí que ello no implica un mayor riesgo de sangrado. También, aparte, miran los eventos trombóticos y tampoco no ven más riesgo de trombosis. Así que, en general, a pesar de que nuestra sensación sea una, lo publicado hasta la fecha no parece que estemos aumentando tanto la toxicidad. Entonces, ya para acabar, All Together mejora la estratificación de los pacientes. Ya hemos visto que integra la genética con la respuesta, con la intención, sobre todo, de buscar aquellos pacientes de mejor pronóstico, los cuales podemos desescalar tratamiento de forma segura sin perder nuestros datos de supervivencia. Pero esto lo hace a costa de una alta complejidad técnica. Ya habéis visto, ¿no?, que tenemos unos requisitos muy estrictos para las técnicas, muchas técnicas, y donde pequeños detalles, ¿no?, pueden hacer variar mucho la estratificación de los pacientes. La práctica clínica de ello, pues tenemos algunas limitaciones, ¿no?, médulas que a veces no son valorables, discrepancia entre técnicas, y eso hace que la estratificación, que ya de por sí es difícil, no siempre sea clara. Y en relación al perfil de toxicidad, parece que lo que está haciendo es cambiarlo un poco. No hay un aumento claro de la toxicidad global, lo cual evidentemente es bueno porque era uno de los principales objetivos de este protocolo, pero sí que parece que hay mayor toxicidad a nivel metabólico y funcional. Muchas gracias, Laura. Recuerdo que si os van surgiendo dudas, las preguntas las haremos después del primer bloque, las podéis ir mandando al chat. Y ahora pasamos a Blanca, que nos va a contar una complicación de asparraginasa a través de un caso clínico y nos comentará también en qué casos podemos reintroducirla después de una complicación. Bueno, gracias a Berta por invitarme otro año a compartir estas actualizaciones. Gracias a la organización por solventar todos los problemas técnicos y bueno, y a vosotros, a todos los participantes, por escucharnos un día por la tarde. El caso clínico está centrado en una complicación de la asparraginasa. Ponerlo en contexto, ¿no?, que sabemos todos que la asparraginasa es un fármaco fundamental perdonad, en el tratamiento de la leucemia linfoblástica. No hay protocolos como el del Dana-Farber, que es una de las piedras angulares del tratamiento con quimioterapia, porque produce la depleción de asparragina en el espacio extracelular. Esto tiene mucha importancia porque las células sanas humanas sí pueden sintetizar asparragina, pero los blastos no pueden sintetizarlo y lo tienen que tomar la asparragina del espacio extracelular, con lo cual si bloqueamos la presencia de asparragina en el espacio extracelular, vamos a incapacitar al blasto para que siga su ciclo celular y entre en apoptosis, de ahí su actividad antileucémica. Todos conocemos los efectos secundarios de la asparraginasa.
Uno de los más importantes son las reacciones de hipersensibilidad, la formación de anticuerpos, porque van a impactar en el efecto antitumoral. Otro es derivado de las alteraciones y la interferencia con la síntesis proteica en forma de hipoalbuminemia, de alteraciones de la síntesis de factores de coagulación, también problemas digestivos, ¿no? Molestias, náuseas y más temidas complicaciones como la pancreatitis. También podemos tener alteraciones de las enzimas hepáticas, que suelen ser transitorias, alteraciones del metabolismo lipídico, y también aumenta tanto el riesgo hemorrágico por la alteración de los factores de coagulación como tiene un efecto protrombótico. El año pasado hablamos de las reacciones de hipersensibilidad y no es la complicación que vamos a ver hoy. Sí que quería dar unas pinceladas porque esto sí que impacta, ¿no?, en la supervivencia. Es muy importante que detectemos a los pacientes que tienen una reacción alérgica con clínica, que esas no se nos van a escapar, para hacer un switch de un derivado de E. coli a otro derivado de otra familia. Y también insistir en que es muy importante monitorizar los niveles de asparraginasa por si tenemos inactivadores silentes, porque si no los detectamos vamos a tener las complicaciones secundarias del propio fármaco sin la actividad antitumoricida. El protocolo que mis compañeras, tanto Thais como Laura, ya os han explicado perfectamente, se estratifica tres grupos, con lo cual no me voy a centrar, y después del TP2 va a afinar y va a englobar a los pacientes en su grupo específico según su genética y su respuesta. En cuanto al protocolo, ¿cuál es el uso de la asparraginasa en este protocolo? Pues todos los pacientes van a recibir 2 asparraginasas en la inducción. Si el paciente tiene un riesgo estándar, me he centrado en las Bs porque si no ya era más complicado, ¿vale? Si es un riesgo estándar va a recibir en total 4 dosis de asparraginasas. Si es un intermedio bajo recibirá 5. 8 en el caso de un intermedio alto, y es difícil definir cuántas va a recibir en el alto riesgo porque dependerá si es un alto riesgo solo con quimio o con trasplante, y si va a trasplante cuántos ciclos de alto riesgo va a necesitar hasta llegar a ese trasplante. Una diferencia con otros protocolos, con el nuestro en concreto, es que aunque hay menor número de dosis, si lo veis, las dosis son mayores en cada dosis, son 1.500 unidades metro cuadrado, con una salvedad que los pacientes mayores de 16 años se disminuye la dosis a 1.000 unidades metro cuadrado. Otra de las cosas que hacemos con el protocolo es que administramos la asparraginasa de forma intravenosa, y que después de la inducción, después de ese periodo en el que ha habido un tiempo sin exposición a la asparraginasa, recomiendan varias cosas. Una es premedicar y, sobre todo cuando ha pasado mucho tiempo entre administraciones de asparraginasas, hacerlo la primera dosis de forma más lenta e incluso prolongando hasta 2-3 horas la infusión. Cuando hay una reacción de hipersensibilidad, pues haremos un cambio, siempre monitorizando los niveles para hacer un switch a otro derivado de erwinia. Y ahora vamos a hablar del caso clínico que he adaptado para el caso All Together. Es una niña de 6 años que cuenta una clínica insidiosa de 3 semanas de astenia, disminución de actividad, febrícula o fiebre intermitente y dolor óseo en ambas muñecas. En la exploración física destacar una palidez mucocutánea, algunas petequias y hematomas, adenopatías en zonas habituales de no mucha cuantía, y una hepatomegalia a 2-3 rebordes del reborde costal, y la exploración neurológica normal. En la analítica sí llaman la atención unos leucocitos de 21.000 con una anemia y una trombopenia, y en el frotis se evidencian un 45% de blastos. La bioquímica es normal salvo una elevación del LDH, y con la sospecha de una leucemia se realiza un estudio de médula ósea, que es compatible con una leucemia B común, y en el estudio citogenético con una alta hiperdiploidea, y bueno, el perfil de CNAs es de buen pronóstico. Se estudia el líquido cefalorraquídeo en el día +1 y no se evidencian blastos ni por citología ni por citometría de flujo. Otros estudios habituales que hacemos todos en los pacientes al debut de una leucemia linfoblástica es el estudio cardiológico, que es normal, un estudio de trombofilia, estudiando mutaciones en 5-Leiden-protrombina, que son negativas, unos niveles de antitrombina normales, y de proteína C y proteína S también normales. Ecoabdominal sin grandes hallazgos, y los estudios farmacogenéticos que nos sugiere el protocolo relacionados con el metabolismo y luego de la mercaptopurina, que eran normales.
Con lo cual hemos contextualizado a la paciente, que ya con las 2 charlas anteriores todos sabríamos que era una linfoblástica B con un NCI de bajo riesgo por edad y por leucocitos, sin afectación del sistema nervioso central, con lo cual recibiría una inducción A con dexametasona, vincristina semanal y 2 dosis de asparraginasa en el día 4 y en el día 18 y 2 intratecales. Llega el momento de evaluarla en su TP1, que por citometría de flujo es indetectable, y por PCR clonoespecífica es detectable con un valor de 0,02. En principio es un riesgo intermedio, un tentativo intermedio bajo, porque como os he dicho era una alta hiperdiploidía, tiene un valor menor de 0,03, con lo cual podría ser englobada en un riesgo intermedio bajo. Recibe su consolidación 1 con mercaptopurina, los bloques de citarabina y al inicio y al final una ciclofosfamida. Y se evalúa en el TP2, perdonad que pone TP1 pero es TP2, siendo indetectable por ambas técnicas, con lo cual queda englobada en un riesgo intermedio bajo y comienza la consolidación 2. Es aquí cuando la paciente ha iniciado la consolidación, estamos en el día más 90, os contextualizo, ha recibido en la consolidación 2 una asparraginasa y acaba de recibir unas altas dosis de metrotexato. 5 días después de recibir el metrotexato y 13 días después de haber recibido la última dosis de asparraginasa pegilada. Comienza con cefalea intensa, vómitos y algo de irritabilidad. En la exploración física, salvo la clínica que ella refiere, no tiene ninguna alteración ni focalidad neurológica. Rápidamente hacemos una analítica de control que es bastante poco específico el hemograma, cierta neutropenia con unas plaquetas en torno a 88.000, una bioquímica bastante normal y una coagulación con un TTPA un pelín alargado y un fibrinógeno ligeramente disminuido. En el contexto del dolor y de la asparraginasa y de este caso clínico, pues también solicitamos un dímero D que está elevado y hacemos una prueba de imagen inicialmente, hacemos un TAC craneal, que se evidencia aquí en el TAC sin contraste una hiperintensidad en el seno sagital superior y en el seno transverso derecho. En la parte de contraste veis que el izquierdo sí capta el contraste, mientras que no lo capta en los otros 2 senos. En la resonancia, que por el corte donde se ve en la secuencia T1 se ve el trombo, la hiperseñal en la secuencia T1 y en el estudio angiológico pues se ve que hay un stop en ese seno transverso, con lo cual tenemos una paciente con una trombosis de senos venosos que afecta al seno longitudinal superior y el seno transverso derecho. Os digo también que aparte en el informe no tenía signos de hemorragia asociada, que es una cosa importante luego para el manejo, y que como la paciente acaba de recibir metrotexato, aunque no era la clínica habitual de la toxicidad que solemos ver por el metrotexato, no se ven signos de leucoencefalopatía asociada a la toxicidad por el metrotexato. Esto nos viene bien para repasar una de las toxicidades de la asparraginasa, que no es la que estamos acostumbradas y la que esperábamos, ¿no? Que era una pancreatitis, como siempre vemos en casi todos los casos, pero bueno, a petición de Berta he utilizado cualquier otro tipo de toxicidad y de complicación. Nos viene bien porque el protocolo All Together tiene varias guías accesorias para el manejo de distintas complicaciones de la asparraginasa. Una de ellas es la de la trombosis, que son guías, no sé si las habéis podido ver, que son cortas y son bastante didácticas, entonces me ha parecido bien traerlo para repasar algunas complicaciones y algún manejo bastante práctico. Cuando confirmamos una trombosis, ya sea sintomática o asintomática, hay que anticoagular al paciente de 3 a 6 meses y durante todo el tratamiento que tenga el paciente con la asparraginasa. Sus recomendaciones, que eso sí que me llama la atención, que nosotros normalmente en las profilaxis o las cosas pensamos como en 2 semanas, que es el tiempo de la vida media de la asparraginasa, aquí sugieren un periodo posterior a 3 semanas desde la última dosis. Si el paciente se ha recuperado bien y ya no tiene que estar expuesto a más asparraginasa, se puede suspender la anticoagulación después de 3-6 meses. En cuanto a la trombosis asociada al catéter, siempre se puede recomendar retirar el catéter, pero si el catéter funciona y lo necesitamos, no es obligado retirarlo. Si no retiramos el catéter, debe tratarse con anticoagulación al menos 3 meses y si se retira, se sugiere, ¿no? Empezar con anticoagulación 2-3 días antes y continuar durante 6 semanas después que hayamos retirado el catéter. Y no se ha visto beneficio en la tromboprofilaxis cuando hay solo un catéter venoso central. En cuanto a un paciente que tiene una trombosis aguda y tiene alto riesgo de sangrado,
puede ser útil utilizar heparina no fraccionada por lo bueno y por lo rápido que es poderla revertir con protamina, o dosis más reducidas de heparina de bajo peso molecular. Y en estos pacientes sí que hacen alusión a controlar muy estrechamente el fibrinógeno, incluso reponerlo. La medición, todos sabemos, ¿no?, que cuando tenemos un paciente anticoagulado lo monitorizamos con niveles de anti-10A, que se hacen 4 horas después de la dosis, siempre en cualquier paciente pediátrico. Siempre hay que repetirlo si el paciente tiene alteración de la función renal. En el caso de los adultos, porque este protocolo incluye pacientes también adultos cuando hay pesos extremos, y cuando el paciente está sometido a la asparraginasa también tiene que monitorizarse de forma frecuente. En medidas prácticas recomiendan, pues como cualquier paciente anticoagulado, intensificar esas medidas de anti-10A al principio para asegurar que tenemos al paciente anticoagulado, al menos semanalmente cuando está expuesto a la asparraginasa, y en pacientes estables un control mensual. Cuando suspender la heparina, cuando tenemos un procedimiento invasivo, es decir, a efectos prácticos, antes de las punciones lumbares, 24 horas antes, pudiéndose reiniciar 6 horas después del procedimiento. Y en nuestros pacientes que vamos a tener situaciones de necesidad de anticoagulación y trombocitopenia, pues hay que valorar el momento en el que esté el paciente. Cuando prima el riesgo trombótico, pues hay que mantener las plaquetas siempre por encima de 50.000, incluso transfundiendo al paciente para conseguir poder anticoagular de forma segura. Pero cuando ha pasado esas primeras semanas de riesgo y el paciente va estando estable, pues se puede incluso valorar reducir la dosis de heparina en función de las cifras en torno a 25 o 50.000 plaquetas, como se haga en cada centro de forma habitual. Entonces, nosotros teníamos un paciente con una trombosis de seno venosos, un paciente que había sido tratado con asparraginasa. El tratamiento fue anticoagulación, tratamiento sintomático, y monitorización para asegurar un nivel de anticoagulación correcto, con control de plaquetas, manteniendo plaquetas por encima de 50.000. La evolución fue muy buena, la paciente mejoró de forma espectacular, a las 48 horas ya no tenía vómitos y por completo había desaparecido la cefalea a los 4 días. Hicimos un control radiológico a las 3 semanas y se había resuelto la trombosis de forma completa. Entonces, por repasar un poco qué es lo que hicimos con la paciente, el manejo sintomático que hubiéramos hecho todos, ¿no? Analgesia de primer escalón y con algún bolo dimórfico inicial, ondansetron para las náuseas, el manejo de la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular 1 miligramo kilo cada 12 horas, con monitorización de los niveles de anti-10A para estar en rango, control de plaquetas, preciso una transfusión de plaquetas para tener por encima de 50.000 y se decidió mantener la anticoagulación 6 meses. Y con el manejo de la quimioterapia, la paciente omitimos la asparraginasa de la semana 14 y de la semana 16, sí que se continuó con mercaptopurina diaria, la paciente estaba completamente asintomática en la semana 16 y ahí se suspendió un día la heparina para el procedimiento de la intratecal, se administró el metotrexato a altas dosis sin complicaciones y comprobando que había una resolución en las pruebas de imagen a las 3 semanas, pues 4 semanas después del evento se reintrodujo la asparraginasa en la semana 18 y luego en la semana 20, que más o menos equivale a lo que hacemos con los pacientes de intermedio alto, que ya esa asparraginasa se mete en la delayed intensification en la siguiente fase. Disculpad. También el protocolo te dice qué hacer, ¿no? Cuando has tenido una trombosis asociada a la asparraginasa, parece prudente resolver el evento trombótico y hay más riesgo si no se trata correctamente o si se reexpone el paciente rápidamente a la asparraginasa, con lo cual te recomiendan un tiempo prudencial de 4 semanas. Además, te recomiendan que si es una trombosis venosa cerebral, hagas una prueba de imagen para confirmar la resolución antes de reintroducir la asparraginasa y si el paciente ha mejorado y ha resuelto sus problemas, sí consideran factible y seguro volverlo a reexponer. Recordad que en esos pacientes sí que tienen que mantener la anticoagulación, independientemente del tiempo que decidiéramos de anticoagulación por la trombosis previa, siempre que estén con asparraginasa deberíamos mantenerlo por lo menos hasta 3 semanas después de terminar la asparraginasa.
Y ya para terminar, unas pinceladas de otras complicaciones o de cuándo podemos o cuándo debemos suspender definitivamente la asparraginasa. Pues en el caso de hipersensibilidad clínica deberíamos omitir cualquier asparraginasa si ha habido reacciones alérgicas tanto a los de la familia de coli como de Erwinia. En el caso de las pancreatitis que fueran graves, como hemos visto en el caso de las trombosis, raramente obliga a una discontinuación total. Normalmente cuando las manifestaciones clínicas se han resuelto se puede volver a administrar la asparraginasa con tratamiento anticoagulante. La hiperglucemia y la hipertrigliceridemia no son motivos normalmente que hagan discontinuar de forma definitiva el tratamiento con asparraginasa. A veces hace falta unos días de descanso o una discontinuación temporal, pero nunca definitiva. Y la toxicidad hepática, que lo vemos sobre todo de forma concomitante cuando utilizamos otros fármacos, pues a veces requiere pequeños ajustes, pero no una discontinuación. La encefalopatía, si no es una clínica muy grave y se han normalizado después los niveles de amonio, si estuvieran elevados, se puede volver a responder a los pacientes y, evidentemente, si hay una clínica muy amenazante, pues es un motivo como para discontinuar. Y ya para terminar, recordar que la asparraginasa es un fármaco esencial en el tratamiento de los pacientes con leucemia linfoblástica aguda, que con la nueva llegada de la inmunoterapia en primera, creo que es un fármaco que sí que va a tener cabida, ¿no? Pues para esos nichos donde igual no llega tanto, ¿no? Pues para esos pacientes con hiperleucocitosis, pacientes con masa mediastínica, pues es un fármaco que conocemos que tiene toxicidades, pero es importante que las podamos detectar para actuar en consecuencia, que tener una complicación, aunque sea grave, asociada a la asparraginasa, no siempre va a obligar a una suspensión definitiva. Y recomendaros que sepáis que el All Together tiene muchas guías específicas de manejo clínico de complicaciones específicas asociadas a la asparraginasa que nos pueden ayudar en el manejo. Y bueno, nada, agradeceros vuestra atención y cualquier pregunta. Bueno, las tres charlas interesantes, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta aquí en la sala primero. ¿Alguien le ha surgido alguna duda o le apetece hacer algún comentario? El doctor Antonio Pérez. Por el acondicionamiento del paciente de la T que recae. ¿Recuerdas el problema? Pregunta sobre el acondicionamiento de la linfoblástica. Yo, o sea... Tengo la pregunta para nosotros. ¿Qué tratáis sobre el acondicionamiento de la linfoblástica T y este paciente que es con? O sea, yo creo que se hizo la irradiación corporal total y con un régimen mieloablativo. No sé decir, ahora no recuerdo exactamente, pero... Da la sensación que le dio igual, ¿no? Es decir, que sí, la biología de la leucemia es tan agresiva que independientemente de la intensificación de la quimioterapia recaen. Y en estos pacientes con T, que sabemos que no podemos rescatar, que luego nos hacen el antígeno escape como es este, ¿qué planteamiento de futuro pensáis que podemos hacer para este subgrupo que ya conocemos a priori que pueden ir mal en el principio? Realmente algo, ¿no?, que llama la atención es que realmente son pacientes que nos faltan herramientas a nivel genético, ¿no? Yo creo que hay todo un campo, ¿no?, de poder detectar, pues eso, alteraciones moleculares asociadas a estos pacientes con IRLITI, que además muchas de ellas ya se ve que pueden asociar un pronóstico mejor o peor, ¿no? Por ejemplo, el NOTCH1, que teóricamente tiene mejor pronóstico, aunque en este caso este paciente lo tenía y no fue así, pero sí que tenía otras mutaciones que pueden asociar peor pronóstico. El EZH2, pues ha habido, ¿no?, se está viendo que dianas con ruxo en estos pacientes, tratamiento, pues puede ser una opción, ¿no? Venetoclax también se ha visto, ¿no?, que puede ser una alternativa, y de hecho creo que en los próximos protocolos All Together es algo que se está barajando, ¿no?, de introducir en el tratamiento de primera línea. Y yo creo que el objetivo tiene que ser precisamente eso, no intentar hacer un buen tratamiento de primera línea y no tener que vernos, ¿no?, en qué hacer en estos pacientes en recaída. Un poco lo que comentaba ahora con
con Berta, Laura y Blanca, ¿no? Que este paciente, ¿no? Si lo revisas, en el fondo no ha llevado tanto tratamiento, ¿no? En cuanto a intensidad. O sea, recibió una inducción, una consolidación 1 y 2 bloques de nelarabina en monoterapia, ¿no? No sé si a lo mejor intensificando, ¿no? Un poco más a nivel quimioterapia o con otros fármacos se podría haber obtenido una respuesta más profunda que hubiera evitado o que hubiera retrasado esa recaída post. Es a donde quería sacarte la discusión. Probablemente estos pacientes refractarios no se rescatan con intensificando la quimioterapia. Es decir, hay que hacer abordajes como has planteado, conocer más lo que tratamos, la biología, pues sí, Rux sobre todo. Es decir, buscar otras estrategias quizá diferentes, porque siempre lo que nos pide el cuerpo es intensificar más y poner más, cuando probablemente la solución sea lo que me gusta más, o por lo menos comparto más tu primera parte de la discusión que la última, que es la intensificación. Sí, más que intensificar me refiero a eso, a ofrecerle algo más. O sea, sirvió para rescatarlo, pero luego, ¿no? Viendo la recaída tan precoz, pues bueno, te quedas un poquito, pues eso, con mal sabor. Y luego, pues bueno, se intentó hacer el CAR-T, ¿no? Que también hubiera sido una posibilidad, pero bueno, yo creo que aquí pues la biología de su leucemia pues tampoco jugó, ¿no? A favor. Y respecto al CAR, ya que lo sacas, aunque no se llegó a infundir, ¿qué tal la experiencia de derivar a un paciente al extranjero para un CAR? Bueno, es verdad que en este caso, ¿no? Con RealNet, pues un poco fueron, ¿no? Ayudaron, ¿no? En toda esta gestión y lógicamente también con el equipo de Vallebrón y el equipo de trasplante. Y bueno, hubo dificultades, pero bueno, la verdad es que fue bastante más fácil de lo que parece. Y bueno, y luego también pues la situación de la familia, ¿no? A la hora de viajar hacia allí y un poco y abordar todos los gastos, ¿no? Porque algunos sí que estaban cubiertos por el ensayo, pero realmente también te obligan a llevar una bolsa de dinero, ¿no? Para posibles complicaciones, ¿no? Que no puedan estar cubiertas. Pues bueno, esto hoy por hoy pues también es algo que depende de la familia, pues a lo mejor no se puede costear. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Thais, perdón, yo no sé, a lo mejor lo he entendido mal. He entendido que le disteis el tratamiento con el arabina ambulatorio. ¿O fue la parte entre el periodo de...? Es que ingresaba a los 5 días, vale, y luego se iba. Pero que realmente esa semana 2, ¿no? Esa semana post, el niño estaba muy bien y con un hemograma te diría que normal. Hombre, llama la atención, ¿no? Que con toda la enfermedad que tenía respondió muy bien al bloque en la arabina, porque a veces las SERLIPRET no entran con nada. Entonces, es verdad que todos hubiéramos querido trasplantar al paciente antes de que recayera. Una pregunta respecto a la pegasparginasa. Nos dices en la tabla, cuando reexponer, cuando tenemos una pancreatitis leve, podemos reexponerlo, pero tenemos el riesgo de una segunda pancreatitis con un porcentaje alto que nos planteas del 63%. ¿Qué hacer ante ese segundo episodio? Pensar en una dosis subsecuente después de 2 episodios de pancreatitis que en teoría son leves. ¿Qué hacer con esa otra dosis de...? Probablemente habrá que individualizar, esto es una respuesta muy utilizada siempre, pero es verdad que no es lo mismo que te ocurra en la última asparraginasa que le vas a dar, o si es una T, o si es la segunda asparraginasa. Supongo que habría que... Mi recomendación es ver en qué punto está, ver cuál es la gravedad, porque si hay otros factores de riesgo, pues como una hipertrigliceridemia, va a tener mucho más riesgo de tener otra pancreatitis, y cuando tienes y respondes al paciente con varias pancreatitis, tienes mucho riesgo de tener una pancreatitis grave. ¿Vale? Gracias. Laura, respecto al tema de las médulas no valorables, que es una de las cosas que más nos preocupan en el grupo, ¿no? Siempre nos planteamos, por lo menos nosotros aquí en el centro, la misma duda. ¿Merece la pena no poner la quimioterapia del día 29, que es el día del TP1, esperar ese resultado, por lo menos saber si es valorable o no,
y pues poner esa Sabin Cristina, ya sé que es lo que dice el protocolo. Que no, sí, claro, que pero el realmente al protocolo final te has sí. puesto esa quimio y luego quieres repetir la médula ya No, ya la pasa a médula no ser valorable, o sea, sí, yo creo... el paciente, como has dicho tú, claro. Sí, o sea, yo sí que creo que, o sea, y de hecho estamos trabajando todos, ¿no? Y cuando hicimos hace poquito, ¿no? La reunión Maya con los compañeros, ¿no? Del grupo biológico, ¿no? De intentar mejorar, ¿no? Los resultados que tenemos, ¿no? De mejorar la técnica, por así decirlo, ya directamente la técnica de hacer la médula, ¿no? Porque sí que es verdad que por el hecho de que no pasa, ponemos esa Sabin Cristina, ¿no? Y luego resulta que no es valorable, pero es que también es verdad que además los resultados tampoco no los tenemos en el momento, ¿no? No tenemos así la morfología, la citometría puede ser que no tarde, pero la clonoespecífica al final tenemos un montón de días, ¿no? ¿Y qué hacemos durante estos días, ¿no? Retrasamos hasta los 5 días naturales que tienen para darnos la clonoespecífica de Sabin Cristina y continuar con la consolidación. Claro, nosotros a veces hacemos la pregunta Claro. al niño Jesús de ¿será valorable la ¿Será muestra? valorable, Aunque no me no? puedas decir cuál es el Sí. resultado, y por lo menos ahí nos hacen una aproximación que igual son 48 horas y te vale para Claro, poner la Cristina con más si tranquilidad. os hacen, a nosotros esto no nos lo hacen, pero si os hacen esto, pues quizás sí que puede ser una opción. Sí que es verdad que, claro, si nos tenemos que regir por cómo es el protocolo, ¿no? Y cuando empecemos con el ensayo, que la verdad que son Bueno, muy, muy estrictos, y que ¿no? luego va a Es haber pacientes en los que no va a ser vinculado. O sea, quiere decir que hay pacientes que sí puede ser un riesgo estándar, pues Claro. igual sí merece la pena esperarte. Claro. Pero si ya sabes que va a ser un riesgo Claro, intermedio. sí. No, Sí, es pero para Paula, esos casos. Solo, o sea, en realidad, para el que que lo se hemos pueda hablado varias veces, el único Sí. que es muy, muy vinculante es una B que puede ser un riesgo estándar, ¿no? Con una genética favorable que ya sabes. Eso es. En eso sí que nos Te ha da pasado, rabia. ¿no? Alguno de esos que todos hemos tenido un paciente que al final era como podía ser un riesgo estándar y te sale no valorable. Pero en realidad el que es vinculante va a ser muy, muy pocos, ¿no? Y la verdad que además encima tenemos las dos técnicas también, ¿no? Que al final sí, Claro. sí, no la clonoespecífica, pero sí que por citometría, ¿no? Podemos valorar todos los eventos que toca, ¿no? Bueno, son las dos técnicas que tan de salir mal, que nos está pasando, ¿eh? Porque es verdad que nos está pasando. Bueno. Tenemos que seguir intentándolo. Sí. Y David nos quiere hacer una pregunta. Respecto a esto mismo que decís y que tú comentas que se ha intentado a nivel de grupo incluso Sí. valorar a ver si se puede mejorar esa técnica, y es por saber si en los foros en los que os movéis, incluso, no sé, a nivel europeo, si se sabe realmente, o sea, cuál es el problema. Es decir, el problema es que las médulas de los niños son lo que son, el problema es de los pediatras, que las hacemos mal, el problema puede ser la técnica en sí o no, es el mismo problema aquí en España que en otros sitios. O sea, me llama la atención porque realmente es que llevamos toda la vida con esta historia de las médulas, vamos, aquí en el centro, luego vemos que tampoco solo de aquí, y no sé muy bien qué sensación tenéis a nivel un poco nacional o internacional de qué pasa con esto y qué podríamos hacer mejor, no sé. O sea, sí que hay una parte que es una mayor exigencia que no teníamos antes, que eso, ¿no? Ya partimos, ¿no? De que nos piden mucho, que antes no con menos podíamos dar las técnicas por valorables. 4 millones es que son muchos eventos claro. para el más 29. Claro, encima es un más 29, ¿no? Antes no lo hacíamos en un más 33, que además si no estaba muy recuperado, pues esperábamos un poquito, ¿no? Entonces, claro, más 29 tampoco no es lo mismo el niño que ha recibido antraciclinas que el que no ha recibido, y que es verdad que hay a veces, ¿no? que llega más justito. Igualmente, cuando lo hablamos, ¿no? Incluso dentro de aquí de España, yo creo que hay diferencias también, porque un día, mira, ya que nos contamos todos los días, podríamos contar realmente cuántas tenemos no valorables de verdad, porque es verdad que a veces también, claro, tendemos a explicar siempre las cosas malas, que es lo que nos pasa en estas reuniones, y a veces te sales con la sensación de que todo es mal y a lo mejor en realidad no son tantas no valorables, o al menos que no tengamos no valorables por ninguna de las técnicas. Esto sí que lo podríamos mirar. A nivel de foro así internacional, yo la verdad que no he estado en ninguna reunión que hablen de que no se consiga, ¿no? O que vaya peor. Sí que es eso, que en relación a nosotros ahora tenemos una exigencia que antes no teníamos, sobre todo eso, para desescalar a los pacientes. Yo creo que antes no nos decían que no era valorable, aunque tuvieras, Bueno, nos porque daban resultados tenías con 1 millón de eventos. 3 millones de eventos, pues muy bien, estupendo. Citometría negativa, ya está. Ahora, para decirte que es una citometría negativa, Va con o hay cola. 4 millones o... O sea, creo que también es verdad que veníamos de un sitio donde, vamos, yo antes no sabía cuántos eventos tenía. No, claro. Bueno, porque ahora cuando te lo ponen todo en el informe, entonces ya lo veis, Sí. pero sí que es verdad que tampoco no sabías cuántos estaba valorando, ¿no?
Yo tengo una pregunta para ti. No, es por nosotros en nuestro hospital, ¿no? El manejo de la trombosis en los pacientes que reciben asparaginasa, también contemplamos el uso de tromboprofilaxis en algunos pacientes. Entonces, no sé si el protocolo, sobre todo en inducción, ¿no? Que es cuando hay más riesgo. En la guía no había una recomendación de tromboprofilaxis, porque la estuve buscando para ponerla, ¿no? Porque dije, vale, hablamos mucho de una guía de soporte cuando hay la trombosis, pero no hacía una especial a qué pacientes sí poner tromboprofilaxis. Vale, el grupo de la SEOP, ¿no? Estableció un estudio que seguro que conocéis, ¿no? De cuando revisó nuestra guía de las trombosis y la tromboprofilaxis. Una recomendación que parece como lógica, no solo por corticoides y asparaginasa, pues no lo pones a todos. Supongo que con factores de riesgo de trombofilia, pues todos pondríamos profilaxis. Probablemente un 5-Leiden, una protrombina. Es verdad que hablando con nuestros compañeros de hemato, que son los que nos ayudan un poco con la tromboprofilaxis, ¿no? La proteína S o la proteína C al límite, sin ningún otro factor, pues si es un paciente no adolescente, si no tiene otros factores de riesgo, a veces no la solemos poner repitiendo en la consolidación otra vez esos valores porque se han normalizado, pero con un 5-Leiden, una protrombina, o si es un paciente adolescente obeso, probablemente las recomendaciones serían, es una cosa mía personal, no lo he encontrado en la guía del protocolo. No, nosotros un poco también lo hacemos en función de la edad del niño, o sea, realmente en niños adolescentes en inducción, pues sí que, ¿no? Un poco con los de hemostasia lo comentaban, ¿no? Porque tienen mayor riesgo. Y luego también la masa mediastínica, ¿no? Un poco claro, los casos particulares, pues eso, sí. Incluso pues eso, una hiperleucocitosis, que no, esos pacientes yo creo que todos los tenemos como en mente, pero realmente no he encontrado unas recomendaciones que pone recomendaciones de casi todo, pues no, yo no la he encontrado. Bueno, vamos a pasar al café que va tardío, es muy tardío, y a ver si ganamos unos pocos minutos. Nos vemos otra vez a las 6 si puede ser. Gracias.